Sí, el blanco y negro a mí al menos en esa imagen es una belleza. Ay, es muy bonito y porque concentra como las luces y se ve como lo antiguo y lo viejo de la escuela y lo abandonado. Bueno, aquí tenemos blanco y negro. Ah, sí. ¿Cómo te va con el ajedrez? Pésima. Sí. Sí. Y cuando te ha tocado, pues por alguna cosa, ¿qué color preferís? El negro. Bueno, ¿y de esas fichas? Prefiero el negro y la torre con bueno, mis hijos. Entonces yo voy a tomar el caballo. Ah. Blanco. Bienvenida Natalia Perfecto, a Entablas. muchas gracias. Un caballo y una torre. Vamos a ver qué pasa aquí. Natalia Otero. Fotógrafa, docente, Madre. madre, de dos, ¿no? 3. Ah, 3. De 3, imagínate. Bueno, Un batallón, fueron 2 partos, pero 3. o sea, tu condición de mujer, cuando uno ya lo ve en el trabajo tuyo, es bastante dinámica y has pasado por todos los estadios, por así decirlo. Es decir, sabes también que es ser madre y eso es muy interesante. Docente, amiga. Cómplice. Cómplice y sobre todo caminadora de un territorio que se ha caminado con muchas verdades, con muchas mentiras también y con muchos dolores. Yo estoy muy contento de que estés acá con nosotros porque yo creo que tu voz y tus imágenes son necesarias para entender lo que ha pasado. Quisiera preguntarte en principio por ese rol de la mujer en la sociedad. ¿Cómo te sentís vos como fotógrafa en un medio que habitualmente, como lo es el reporterismo gráfico, pues ha estado plagado por hombres? ¿Cómo llegaste allí y cómo te sentís ahí? Yo me he sentido siempre muy cómoda porque curiosamente mi condición de ser mujer no me ha impedido hacer lo que siempre he tenido que hacer frente al ejercicio fotográfico y periodístico, ¿cierto? ¿Qué me ha sucedido? Que he tenido casi que como mimetizarme o casi que no disfrazarme, pero como desdibujarme un poco como mujer dentro del grupo de los hombres fotógrafos, porque o sea, siempre ha sido muy marcado como esa, pues como ese que te hacen a un lado, no porque vos no seas capaz de hacerlo, sino porque no hay cabida para el trabajo tuyo, ¿cierto? Para mí ha sido ¿Cuándo fácil. empezaste en el reporterismo gráfico? Yo comencé en el 92. O sea, llevamos un buen trecho y todavía estábamos en unas disputas sobre... todavía no se hablaba fuertemente del tema de género, pero ya esa pelea y ese espacio se tenía que ubicar. Sí, o sea, me lo gané con el trabajo, porque siempre demostré que no había límite para yo llegar a los lugares ni hacer lo que tenía que hacer. Yo no tuve una disputa de decir es que yo por ser mujer tengo, no, siempre fue como, yo siempre estuve de tú a tú con mis compañeros, ¿cierto? Sí. Y hubo mucha solidaridad por parte de mis compañeros en el campo de trabajo, ¿cierto? Nunca hubo que me hiciera la zancadilla para que yo no pudiera hacer el trabajo y curiosamente aprendí a viajar sola también, porque mis tiempos del ejercicio periodístico no coincidían a veces con los tiempos de ellos, que eran por los medios o por las cosas, y también meditaba sola, o sea, era un trabajo muy íntimo, muy solitario siempre. Y en el tiempo que estuve como trabajando en medios, que fue lo que me formó a mí un poco la mirada del hacer fotográfico, pues aprendí también a entender que la mirada del hombre no era la misma que la mirada de la mujer en la fotografía. ¿Y cómo se da eso? Cuando vos te llama un editor y te dice, pero usted no tiene la foto que hizo el otro. Ah, sí. No, entonces, no la tengo. No porque yo... Porque también hiciste y pues has cubierto muchos eventos. Se me antoja pensar, y no sé, te lo pregunto, que a veces por ser chica te mandaban a cubrir los eventos de Vanitas, los desfiles, las modelos, las reinas. De pronto fue así, ¿no? Mira, yo creo que conté con muy buena suerte, que era
dentro de los medios que yo trabajé fui siempre corresponsal. Y eso te hace tomar decisiones casi que autónomas, ¿cierto? Muy de decir si voy o no. Obviamente hubo una época donde vos te acordás que le dan mucha cabida a los reinados y a los desfiles y a la moda, no sé qué, y Medellín le dan todavía, ¿cierto? Pero bueno, claro, como yo estoy ya más alejada del tema, no. Pero entonces Medellín, como ha sido pues el eje de estas cosas, claro, yo era la corresponsal acá, entonces listo, Natalia siempre cubría, pero desde el partido del domingo hasta el desfile, la política, la carrera de ciclismo. A mí me encantaba hacer ciclismo. Yo hice la Vuelta a Colombia, hice varias vueltas, la Vuelta a Boyacá, la Vuelta, me encantaba. Por ahí leí que finalmente pues te gustaba más la foto del que iba quedado, con la boca abierta ya. Sí. Y que bueno, las noticias necesitaban era el del primero y eso empezó a dar como denotación. Es que mira, curiosamente yo no he sido como de lo que siempre se debe hacer, sino como de lo contrario. Claro. En la fotografía, pero también en el estilo de vida mía. En el estilo de vida mía, yo no quería tener hijos, yo no quería tener una familia, yo no me quería casar, me casé 2 veces, o sea. Entonces, con lo de la fotografía, además digo, bueno, si hay un montón de gente que va a hablar del primero, ¿por qué no hablar del último? Además, porque el último también tiene unas condiciones especiales. Entonces, porque también encontré que la fotografía tenía que tener un sentido social. El otro. Y ahí está esta mujer, que es tu amiga, ¿no? Ay, tan linda, sí. ¿Quién es esa chica? Patricia Nieto. Para mí es una gran amiga, o sea, ella me salvó la vida. Sí. Sí. Te salvó la vida. Tan fuerte, ¿no? Pensar que el camino se abre y se bifurca y uno tiene que tomar un momento, una decisión y salir de la mano de sus amigos. Decías que has caminado sola, pero con esta sí te has trotado toda la geografía. No, sí. Y es muy bonito porque hemos ido las dos, hemos tenido nuestro propio camino y en ese caminar hemos entendido que debemos tener unos momentos juntas. Y curiosamente ella estaba en algunos lugares donde yo también estaba del periodismo, pero nunca nos vimos. Y nos vinimos a encontrar por cosas no solo del periodismo, sino de la vida. De la vida. La vida nos trajo un café, una conversación, yo le quise mostrar fotos y nos empezamos a encontrar. ¿Qué hay otra mujer? Ay, María Teresa. María Teresa Uribe Hincapié, ¿cierto? Sí. Nuestra referente, nuestra gran socióloga. Sí. Pero estas fotos pues tienen algo en común, es que fueron tomadas por ti. Sí. El retrato en tu trabajo es muy importante. Sí. Es decir, no es solo el asunto de reportar, sino también de ver el otro. Y ese otro es el reflejo, es el que nos muestra cosas. Vamos a ver como un video cuando volvamos y quiero que conversemos de él. Vale. Yes. Natalia, yo respeto mucho el trabajo de ustedes, los reporteros. Y ser reportero quiere decir enfrentarse a los conflictos más complejos de la humanidad. Estas imágenes hablan de procesos de exhumación, de todo el tema del dolor que trae consigo la desaparición en Colombia. Y cuando uno ve tu trabajo, en particular ve un sello. ¿Cómo llegaste precisamente a acompañar todos estos procesos, a acompañar los procesos de violencia en Colombia? Y cómo ha funcionado eso entre la vida real, que es ese campo, y la academia. Ok. Digo que nada es fortuito, que las cosas pues lo buscan a uno y uno también está como en las dinámicas de encontrar la vida y los aconteceres pues de la vida. Yo no sé por qué siempre he estado instalada como en la muerte y en el dolor del otro. Pues como ponerme ante el dolor de los demás y entender como que no es solo a ellos los que le pasa, sino también que es todo como un quehacer de la vida que te pone a uno ahí. El dolor del otro es realmente el dolor de la sociedad misma. El dolor de la sociedad, pues, o sea, el dolor de uno debe ser el dolor de país, de todos. Leí que
que esta palabra dolor en la gramática de tu trabajo es muy importante por una razón, y es porque aquí no se distinguen ni víctimas ni victimarios. Es una condición cifrada en el ser, es de carácter ontológica, y es el ser el que está allí y con distintos niveles, porque finalmente el dolor de uno nunca va a poder ser el dolor del otro. ¿En qué momento? Bueno, uno podría pensar que en Colombia hay tipos de reporteros, hay distintas escuelas. A mí me parece muy interesante porque ustedes se han hecho ustedes, pues uno hablando, por ejemplo, con una persona que yo admiro y que sé que también conoces bien, y es Jesús Abad Colorado. Su escuela es distinta a la tuya, él es una persona más de la calle, poco de la academia, muy respetado en la academia obviamente también, pero este país ha generado la visión personal de gentes como ustedes, que finalmente son la voz de los que no la tienen y además los ojos de los que no podemos estar allí. ¿Cómo llegaste allá específicamente? Porque con la palabra para mí era muy difícil expresarme y me encontré con la fotografía y empecé a recorrer el país con la cámara para narrar las historias del país. Desafortunadamente me tocó narrar la historia dura y violenta y maluca que ha tenido este país, pero que también es la realidad de nosotros, ¿cierto? Yo me encontré con algo, Nati, que dice así: escogió estudiar periodismo en la Universidad de Antioquia y varias veces pensó en retirarse porque le daba muy duro la escritura. Si continuó, fue gracias al consejo de su maestro, Juan José Hoyos, quien le sugirió que en vez de escribir, que lo hiciera con la imagen. Ahí descubrió que la imagen era su voz. Eso lo escribe María Isabel Abad en la revista Arcadia, y me parece que te describe muy bien, es decir, el poder del arte no reside en la capacidad retórica, sino en la capacidad poética. Juan José, definitivamente, en la Universidad de Antioquia, donde estudiaste, ha sido no solo un baluarte, sino como también un camino a seguir. Para tu carrera específicamente, y tras haberte dicho esto, ¿qué significa un personaje como estos? Bueno, esa figura masculina, hemos hablado de la mujer. Sí, pero para mí fue vital haber llegado al curso de él, porque estaba como en la transición en que se me iba para artes. ¿Querías pasarte a artes? Claro, yo tenía unas angustias permanentes de llegar a la universidad y tenerme que enfrentar con la máquina de escribir y esas páginas, y llegar a la clase de Juan José sabiendo Juan José el personaje que era, y escribir, pero yo no fui capaz. Es más, no fue solo con José, con varios profesores yo negocié. Bueno, y de ahí salieron este tipo de imágenes, pienso yo, pues, y te voy a mostrar algo allí. Es bien interesante, y más que interesante, es hermosa en lo macabro que también significan esos dos planos. Bueno, hoy por Photoshop, aunque yo sé que tú no lo usas más que para los niveles, uno podría sacar a esa niña y ponerla en la entrada de un desfile de belleza, pero es una niña colombiana en un sector marginal, y al fondo se ve una volqueta donde se cargan los cuerpos en Colombia. Esa poética, pues yo entendería por qué quisiste pasarte a artes. Finalmente un fotógrafo es un creador de mundos, y esa mirada particular pues es única. Es decir, yo he dicho que no hay manera de tomar fotos a la Limón, es decir, no se puede tomar fotos entre dos ojos de distintas personas. ¿Cómo llegas a construir una poética que contemple imágenes de esta categoría, Natalia? Primero porque me pongo en el lugar del otro también, ¿cierto? Porque quiero que a partir de mi mirada el otro también, el que no ha estado ahí, porque me encuentro con muchas personas cuando miran mis fotografías que me dicen cuál fue la Colombia que yo viví mientras que vos registraste y estuviste fotografiando estos eventos, este dolor. Es que el otro pueda entender, el que no vivió eso pueda aproximarse, sensibilizarse, pueda tener una reacción como de pena, de dolor, de tristeza, de solidaridad, ¿cierto? Sí. Y se construye también como de esa introspección que uno hace de uno mismo, o sea, de cuál es el papel mío y cuál es la labor y cuál es como mi función y cuál es mi responsabilidad frente a lo que sucede, ¿cierto? Eso le da entrada a otras poéticas, porque encontrarse una imagen de esta matizada por una como estas, por ejemplo, después,
finalmente estamos hablando de que sí tenía sentido el pensar que estudiaras artes y no comunicaciones. Sí. Yo he visto tu todo trabajo. el tiempo me lo debato, todo el tiempo. Y al hoy me lo pregunto. Y he dejado, y colgado un poco la cámara pensando en, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Eso es muy bello porque yo creo que el arte nos alimenta y debe alimentar tanto al ingeniero como al médico. Y si los comunicadores no se alimentan del arte, pues estaríamos como evocados casi que a una tragedia. Eso sería más duro. Sí. Sería más Vamos trágico. a parar un momentico y cuando volvamos quiero que me hables de una parte muy importante y es esa labor social del arte. Perfecto. Natalia, me conseguí una imagen, esa te la voy a mostrar en papel. ¿No la prestó alguien? ¡Ay, qué belleza! Sí. Y bueno, nos prestaron varias. Y esta nos la prestó la primera mujer que apareció en la pantalla, Patricia Nieto. Patricia. Que inclusive es la única que me compra obras a mí. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ya van a haber dos, tienen que haber más. Esta obra la seleccioné por varias razones. La primera es porque habla del trabajo, habla de la dignidad, habla de la construcción y cuando la veo gráficamente me habla de planos que la vuelven, si no fuera por este elemento de piedras acá, la vuelven totalmente abstracta. Es decir, esos ganchos a lo mejor ya no se usan en distintas partes del mundo y verla es como ver una geografía que se va yendo a la ordenanza. A mí me parece hermosa y esto va acompañado de las imágenes que vimos en el video. Sí, sí. Había hecho una promesa y era que te iba a preguntar sobre la labor social del arte y que te iba a preguntar sobre la labor social del arte precisamente porque yo veo en tu trabajo un componente pedagógico y didáctico que no solo entiende al otro, sino que lo hace parte de tu reflexión. ¿Cómo llega precisamente tu trabajo a desembocar en trabajar con los demás, en volver esto una situación distinta y llegar precisamente a construir conjuntamente? Contanos sobre ese proceso. Bueno, primero parte como de un proceso íntimo y personal porque venía sumida en un dolor profundo y una tristeza profunda porque llevaba ya 8 años registrando exhumaciones y el dolor de los otros, ¿cierto? Eso me deprimió mucho, me hizo como perderle sentido a la vida, me hizo perderle como que yo no tenía la solución en mis manos con la cámara y con la fotografía y que lo que yo estaba haciendo era imágenes desde el periodismo y también desde la investigación, pero que eso no le iba a solucionar, no le iba a traer la vida a sus desaparecidos y a sus ausentes, a las madres. Entonces, alguien me dijo, o se reconcilia con la vida y con su quehacer y su arte y su felicidad, o se muere sumida en el dolor. Y curiosamente la imagen que mostraron ahora de la mujer llena de ganchos con la ropa colgada fue la que le dio inicio a eso. Ah, sí. Sí, porque yo aquí tenemos ella, ya uno de los talleres. Sí, este es uno de los talleres donde yo ya encuentro que lo que yo sé hacer, lo sé hacer muy bien, pero que eso tiene que trascender, que salga de mí, ya no solo que lo haga yo, sino que a través de lo que yo haga otros lo puedan también hacer para revertirlos en transformar su dolor. O sea, yo he pensado que la fotografía tiene que tener un sentido social del hacer con el otro, pero que el otro también lo pueda revertir en los otros, en que se quede en mí. Como que haya una suerte de reapropiación de esa experiencia de la vida y que ese dolor pues realmente le hable a los demás. ¿Eso cómo se compagina con el trabajo profesional? O sea, ¿qué tanto tiempo estás dedicándole a tu obra? ¿Y qué tanto tiempo estás dedicándole a la docencia? ¿Qué tanto tiempo estás trabajando ya con medios? Porque has trabajado con El Colombiano, con Semana, es decir, con muchos medios colombianos. Bueno, yo decidí no trabajar más con medios porque los medios tienen un tiempo muy especial de fortalecerte y de volverte muy diestro, pero que no te permite dedicarle tiempo a la obra, o sea, son otros tiempos, ¿cierto? Otros espacios, también otras necesidades.
es una reflexión más íntima. Entonces yo ya decidí, mi obra es el 100% y en mi obra entran los otros, ¿cierto? Okay. O sea, yo no, mi tiempo es muy difuso, muy mezclado lo uno con lo otro, ¿cierto? Yo, mientras que estoy haciendo mi creación, también estoy haciendo la creación con los otros, porque los otros hacen parte de mi creación. No es una creación ya de autor únicamente, sino que donde es una creación colectiva. Es una creación colectiva. Claro. Él le ha puesto O sea, mucho vos a diseñás eso. el proceso. Sí. Aquí estamos viendo una imagen precisamente de la preparación de una muestra. A mí me gusta mucho porque junta muchas de las cosas que hemos visto, son tendederos, son imágenes que tú has capturado a lo largo del tiempo y que muestran a estas mujeres, el papel de ellas en la sociedad, en sus comunidades, y van a ser impresas sobre tela para ser colgadas. ¿Cómo llegaste a esta idea y cómo funciona ese proceso creativo ya para transformar esas imágenes en objetos, porque son objetos, ¿no? O sea, lo primero fue pensarme como mujer y como familia, porque siento que el cuidado de la ropa y la ropa tendida también es el volver, es un proceso también como de instaurarse en un lugar, de hacer presencia también desde lo maternal, desde lo cotidiano, ¿cierto? Me cautiva pensarlo en la cotidianidad porque es valorar también esas cosas sencillas de la vida, de la cotidianidad que no se valoran, y sobre todo en el oficio de la mujer, que la mujer dice, ¿tú qué haces? No, yo soy ama de casa, no hace nada. Cuando no hace nada es pues cuidar que eso que se está gestando y que se está cultivando en la familia, pues de frutos en un futuro, pero también porque cuando yo vuelvo a los lugares de conflicto, a los lugares del dolor, me encuentro con la vida, me encuentro con que ya la gente volvió, hay una resistencia, que la gente está lavando la ropa, que cocina, sale a trabajar, y encontrar la ropa colgada es también encontrarla dispuesta para el otro, es vida, claro, es reconciliación con la vida. Qué linda forma, Natalia, de ir llegando al final de esta partida, de este juego, para enfrentar a la cultura, precisamente con un mensaje sobre la vida, y que nos hayas contado cómo de volverte incrédula volviste a creer en procesos y que estés haciendo arte. Como dice el nombre, En Tablas es simplemente una incitación a volver a conversar. Quedamos obviamente empatados. Te felicito, me ha realmente conmovido mucho conocer más tu trabajo, y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias, Oscar. Para todos.